Redondela es un municipio un poco, permítanme saber, como Copenhague, ¿eh? Tiene un centro y una serie de vías que todas pasan por el centro, La única posibilidad de conseguir que no todo pase por el centro es disponer de una vía arco que de alguna forma, para hacer el paso de una parte a la otra, no tenga que pasar por el centro. Cuando todo pasa por el centro acumula problemas de movilidad, problemas de congestión de tráfico, problemas de que no podemos pasar, etcétera, etcétera. Las soluciones no hay que buscarlas en el centro, sino que hay que buscarlas por dotarse de una vía que permita hacer este movimiento alrededor por otra parte. El cuarto elemento seguramente es el más significativo, es decir, cómo ordenamos el tejido residencial. En este sentido, la legislación nos ofrece como tres grandes categorías: urbano, urbanizable, suelo rural y está el suelo rústico, es decir, tenemos 3+1 categorías. El suelo rústico debería ser un suelo que allá donde están las casas, pues ya están, y en este sentido yo creo que la legislación de Galicia es generosa con el reconocimiento de aquello que podríamos decir las casas legalmente implantadas. Todas las casas que están en suelo rústico antes del año 1975 se consideran legalmente implantadas y estas en teoría no tienen ningún problema de rehabilitar, de reformar, etcétera, etcétera, e incluso de ampliación de su programa funcional. A partir del 75, es la primera ley del Estado español que regula la ley de suelo y ordenación urbana, los derechos se consiguen a través de licencia, es decir, que quien tenga licencia no tiene absolutamente ningún problema. Entramos en la lectura de lo que es urbano y de lo que es el suelo de núcleo rural, ¿no? Aquí les confieso, yo creo que nos hemos puesto como una bata de laboratorio, ¿no? No he puesto la bata de laboratorio. Suerte que hoy en día tenemos unas tecnologías de información y de análisis de lo que llamaríamos cartografías inteligentes, que esto en el año 88 no existía. Es decir, dibujar con sistemas de información geográfica, donde la información tú no decides, sino que la información de alguna forma te va dando los diferentes resultados. Y hemos aplicado una serie de bloques de criterios, que son cinco grandes bloques de criterios jurídicos y legales. Es decir, nuestra legislación ya dice una cosa que no nos podemos saltar. Unos criterios que tienen que ver con el origen, la preexistencia o las determinaciones de la planificación urbanística, territorial, etcétera, etcétera. Se ha aplicado también los criterios. Criterios de soporte, ¿no? Criterios de soporte y de topografía. La legislación nuestra de Galicia dice que terrenos con pendiente al 50% son inedificables, con lo cual estos son criterios de topografía que hacen difícil pasar una calle, que hacen difícil llegar al acceso, que hacen difícil que las cosas funcionen. Hay otros criterios, hay un cuarto bloque de criterios que tienen que ver con aquello que tiene servicios y está urbanizado, aquello que tiene servicios y está urbanizado. Y un quinto bloque de criterios que lo que hace es introducir la cuestión ya más formal o la cuestión ya más de la lógica y de la coherencia, ¿no? La aplicación de estos criterios que han sido comentados en las diferentes sesiones de la comisión de seguimiento nos daba una serie de cartografías, ¿no? y de parcelas en las que claramente unas eran urbanas, claramente eran urbanas y otras que no eran tan urbanas. El detalle y el reconocimiento de estas piezas es lo que ha dado finalmente con unos números y unas cuantificaciones. Sé que la prensa siempre quiere números, porque los números son los titulares. A mí me cuesta mucho dar los números.